Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Hoy nuevamente os traigo un relato de Lovecraft y en este relato vamos a ver cómo una persona en el mundo onírico de los sueños intenta noche tras noche acceder a un lugar que accedió cuando era pequeño. Un sueño que cuando era muy niño le cambió la vida y con el paso de los años quería retomar ese sueño, adentrarse en el sueño, porque los sueños encierran secretos. Este relato se llama Celebhais. Celebhais fue escrito por Howard Phillips Lovecraft en el año 1920, pero publicado en 1922. Notas adicionales de este relato. Tenemos dos. La primera está basada en el cuaderno de notas de Lovecraft. Esto es importante porque nos quiere decir que cuando Lovecraft iba apuntando cosas importantes para él en su cuaderno de notas, al final recogió todos esos apuntes para crear este relato, porque él sentía que era importante poner un mensaje en el relato llamado Celebhais. Y la segunda nota adicional la vamos a dejar para el final porque es muy impactante. Vamos a dejar para el final del relato y vais a comprender que esa nota la ha colocado con un sentido muy profundo porque tiene que ver con energía en el espacio. Luego hablaremos de eso porque si no nos vamos a liar al principio. El relato Celebhais comienza de la siguiente forma. En un sueño, Curanés vio la ciudad del valle, la costa y el mar que se fundía con el cielo en el horizonte. Fue un sueño muy extraño, ya que fue en ese sueño cuando recibió el nombre de Curanés. Él, cuando despertaba del sueño, era una persona con otro nombre. Era una persona muy diferente. Él era el último de su familia. Vivía en Londres, solo, sin dinero, pero no le importaba eso. Lo único que le importaba en esta vida era escribir sus sueños. Amaba sus sueños. Cuando hablaba de sus sueños o enseñaba sus escritos a compañeros o amigos, esta gente se burlaba de él, se reían de él, le insultaban, le desprestigiaban. Con el tiempo dejó de escribir sus sueños, ya que descubrió que alejándose de todo, alejándose del mundo, se internaba mucho más en el mundo de los sueños. Frecuentemente, Curanés soñaba con la casa de su infancia. Esta se encontraba en un pueblo de piedra, un pueblo que acababa en un gran abismo. El pueblo era muy tétrico, las ventanas estaban rotas, algunas opacas, y bajando por las calles llegaba a un precipicio y al mirar al precipicio observaba un enorme abismo. Curanés observó el vacío infinito, un lugar sin eco. Era un lugar donde existía una profundidad abisal más oscura que el negro azabache del universo. Curanés se lanzó al abismo, pero no cayó al huso. Flotó mientras descendía, mientras pasaban sus sueños sombrios e informes entre esferas de fuertes resplandores que podrían haber sido los sueños que jamás había podido formar. Él iba cayendo y cayendo, hasta que en un momento dado una enorme grieta se abrió al final del abismo, una grieta de luz, una grieta que le transportó a la ciudad del valle, la costa y el mar que se fundía con el cielo. Curanés se despertó nada más ver esa ciudad desde lo alto. Él sabía que esa ciudad tenía el nombre de Celebhais, en el valle de Oth-Nargai, más allá de los cedros tanarianos,
donde su espíritu había permanecido allí esperando eternamente. La ciudad la vio en un sueño hace 40 años, cuando él simplemente era un niño. Por fin, después de tanto tiempo, había vuelto a ver ese sueño, había rescatado el sueño que tuvo hace 40 años. 3 noches después volvió a soñar con Celefais, con la misma luna, la misma forma y también el mismo método de entrada, ya que en ese pueblo se tiró al precipicio, bajó por el abismo y la grieta se abrió ante él. Entonces se adentró en esa ciudad de enorme magnitud y esplendor, una ciudad radiante. Él pisaba la hierba del valle de Celafis, se adentró por los bosques, cruzó el puente de madera en el que estaba tallado su nombre que había escrito en el sueño hace 40 años. Y por fin, tras contemplar las fachadas de mármol y las estatuas de bronce de aquella majestuosa ciudad, empezó a pisar sus calles y ver que la gente que hace 40 años estaba en el mismo sueño permanecía inmutable. Ahí empezó a reconocer a los mercaderes, a los centinelas, a los sacerdotes, y uno de ellos siempre repetía lo mismo: el tiempo no existe en Ot Nargai, solo la juventud eterna. Curanés llamó a uno de los capitanes de los barcos que estaban en la costa porque había escuchado extrañas leyendas e historias sobre que al final del mar, cuando se funde el mar con el cielo, existían tierras extrañas y seres extraños. Él quería surcar los mares y los cielos para observar con sus propios ojos qué clase de misterio se encierra el más allá. Por ello, llamó al capitán del barco que recordaba cuando era pequeño en ese sueño y empezaron a surcar los mares hasta llegar al punto donde se fundía el mar y el cielo. Al llegar, el barco empezó a volar, a flotar y surcaba el cielo y empezó a elevarse en el cielo. Allí, mientras se elevaba en el cielo, vio con el rabillo del ojo, debajo del sol, de un sol que parece que nunca se ponía, vio un montón de ciudades que jamás había contemplado. Ciudades arcaicas, ciudades modernas, de todo tipo de ciudades, pertenecientes a seres que no eran humanos, pero que estaban ahí. Entonces, ellos querían llegar a lo más alto del cielo y allí encontrarían la ciudad de mármol rosa, una ciudad mítica entre las nubes. Llegaron a la famosa ciudad flotante de mármol rosa en esa costa etérica frente a las nubes. Cuando estuvo a punto de llegar el barco, se produjo un sonido en el espacio exterior y entonces Curanés despertó en su casa de Londres. Durante 3 meses estuvo preguntando en los sucesivos sueños que iba teniendo cómo poder volver a Celefais, porque no lo conseguía. Estuvo 3 meses intentando acceder y no lo conseguía. Pero fijaos, preguntaba a las personas que le aparecían en sus sueños y nadie sabía nada. En estos sueños que tuvo, descubrió paisajes asombrosos, murallas infinitas de mármol hechas por gigantes. Ningún humano podría haber hecho eso. Además, descubrió a gente con máscaras amarillas de seda y multitud de aventuras que vivió en esos sueños durante esos 3 meses. Pero no era lo mismo. Él quería adentrarse en el maravilloso mundo en la ciudad de Celefais. Era su objetivo, porque estaba marcado en su destino. Por ello empezó a consumir varias drogas. Empezó a consumirlas porque él quería aumentar, estimular, darle potencia a la elaboración de sueños.
quería acceder por todos los métodos a Celefais. Empezó a consumirlas hasta que una noche su sueño fue totalmente diferente. Despertó en medio del espacio profundo, al lado de la oscuridad más absoluta. Solo veía pequeñas luciérnagas que eran las estrellas que brillaban en el firmamento. Pero allí vio algo muy raro. En el espacio profundo habían seres que no conocían las formas. Estos seres eran gases luminosos que de alguna forma estaban allí para estudiar los secretos de la existencia. Uno de los gases, de color violáceo, le dijo que se encontraba en un lugar aparte del espacio infinito. Estaban fuera del espacio infinito, fuera de la eternidad, un lugar donde la frontera con lo infinito se había cruzado. El gas nunca había oído hablar ni de planetas ni de organismos y definía a Curanés como una simple existencia del infinito donde se mezclaba materia, energía y gravitación. Estos seres gaseosos no entendían qué era Curanés ni lo que les explicaba. Simplemente eran seres que estaban más allá de las fronteras del infinito y querían estudiar y comprender la existencia. Curanés duplicó la dosis que se consumía. Entonces sus sueños empezaron a ser mucho más profundos. Él quería alcanzar Celefais por todos los métodos, pero no lo conseguía. Al final se quedó sin dinero, tuvo que vagabundear por las calles de Londres ya que le echaron de la guardilla, ya no tenía casa. Y un día empezó a ver que las calles de Londres se volvieron vaporosas. Todo estaba cambiando frente a él. De repente aparecieron 2 caballeros en su caballo con armaduras resplandecientes y decían ser caballeros de Celefais. Estaban buscando a Curanés. Habían venido a por él. Le habían nombrado Dios Supremo de Celefais, Dios Supremo, ya que fue Curanés quien había creado Celefais y todos sus territorios. Por ello se lo llevaron. Me gustaría, antes de acabar el relato, leeros cómo describe Lovecraft la llevada de Curanés a la ciudad de Celefais, y luego os diré el final. Y el final del relato, no sé si lo estáis intuyendo, pero os va a sorprender y a lo mejor os causa un escalofrío. Pero vamos primero a la descripción. Los caballeros de Celefais lo llevaron al abismo. Curanés ya había frecuentado aquel abismo, mas solo por las noches, y se preguntaba cómo sería bajo la luz del día. Así que miró con ansiedad mientras la columna se aproximaba al borde. En cuanto empezaron a galopar cuesta arriba en dirección al precipicio, un resplandor dorado llegó de algún lugar de oriente y nubló toda la escena con sus deslumbrantes rayos. El abismo era un caos hirviente de cerúleo y rosáceo esplendor, y unas voces invisibles cantaban exultantes mientras la corte de caballeros saltaban al vacío y descendían flotando gentilmente entre nubes coloreadas y plateados resplandores. Los jinetes seguían flotando eternamente y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Y entonces los centelleantes vapores se retiraron, dejando al descubierto un fulgor aún mucho más grande, el fulgor de la ciudad de Celefais, y más allá sus costas y el pico nevado que domina el mar, y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto, rumbo a tierras lejanas, donde el mar se funde con el cielo. Y Curanés reinó por siempre en Ot-Nargai y en otros países vecinos del sueño, y alternó su corte entre Celefais y Seranián, la ciudad colgada en las nubes.
aún reina allí y reinará feliz para siempre. Este no es el final. El final viene cuando a los pies del precipicio del acantilado de Innsmouth, las personas se levantaron aquella mañana y descubrieron un vagabundo muerto en un riachuelo. Un vagabundo que parecía haber andado horas y horas por las calles hasta morir olvidado, solo y totalmente desesperado. ¿Qué podemos sacar en claro de este relato? Creo que es un relato que toca el alma, un relato que acaricia el alma y que fue importante para Lovecraft porque lo sacó directamente de sus notas. Aunque tiene una gran inspiración de otros relatos, sobre todo de su gran maestro, de Lord Dunsany, pero nos deja entrever con el episodio de que cuando toma y consume, se va más allá de los sueños y se sale del infinito. Conversa con unas entidades gaseosas que están más allá del tiempo y del universo. Entidades que estudian la existencia, el porqué, y nos habla de que Curanes ha creado una ciudad eterna, inmutable en el tiempo, y que ha descubierto la llave para acceder a ella. Cuando vinieron los caballeros de Celefais a por Curanes, era porque Curanes había muerto. Solo morir hizo que se convirtiera en el dios creador de la ciudad de Celefais. Y esta es la metáfora de Lovecraft. No puede ser todo un sueño, no puede ser todo una creación de un dios que antes de Dios fue un ser en sí mismo, que al morir nos dejó esto. Hay una anotación especial, como os he dicho al principio de este programa, que quiero leeros porque es reveladora y os va a dar un escalofrío. Veréis, nos habla sobre estas entidades gaseosas que están más allá de la frontera del universo. Compárese con el comentario filosófico de Lovecraft en una carta a los Klein Comolo, fechada el 8 de agosto de 1916. En esta se extrae un fragmento y dice: ¿cómo sabemos que esa forma de mecanismo atómico y molecular llamada vida es la forma más elevada? Tal vez la criatura dominante, el más racional y divino de todos los seres, sea un gas invisible. O sea, que Lovecraft envió una carta a ciertas personas con estas dudas que le rondaban en la cabeza. Hablaba sobre una entidad superior y él descartaba que fuera como nosotros, que fuera atómica, que tuviera masa, que tuviera lo que conocemos como la creación de la vida. Él habla de algo más allá, de gas, de luz, invisible y que está por encima del universo. Y tenía esas dudas y las compartía en cartas a sus compañeros. Ojo, porque, como ya sabéis, Lovecraft sabía mucho más de lo que cuenta, y eso es lo que intentamos descubrir, o al menos ponerlo en estos vídeos para que saquéis vuestras propias conclusiones. Sin más, aquí me despido hoy. Espero que os haya gustado este relato y, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.